Hermanos, habiendo examinado ya la primera de las obras extraordinarias del Espíritu Santo, vamos a movernos ahora a la segunda de las obras extraordinarias del Espíritu Santo. Y esta segunda obra extraordinaria del Espíritu Santo es la inspiración de la Escritura. La segunda obra extraordinaria, como enunciamos ya o enlistamos en una ocasión anterior, del Espíritu Santo, es la inspiración de la Escritura. Y vamos a abordar este tema de manera breve, ya que nuestro propósito será enfocarnos en la forma en la que el Espíritu Santo opera la inspiración. No es nuestro propósito en esta hora exponer la doctrina de la inspiración de la Escritura. No vamos a exponer esta doctrina ni vamos a defender cada uno de sus puntos, sino que solamente nos vamos a enfocar en la manera en la que el Espíritu Santo ejerce sus operaciones en la inspiración. Y para abordar este tema vamos a ver tres aspectos principales. Vamos a ver primeramente el antecedente para esta inspiración. En segundo lugar, vamos a ver la inspiración de las mentes, para por último detenernos en la inspiración de las palabras y plumas, de sus palabras y sus plumas, las de los escritores. Así que comencemos por el principio, hermanos, y veamos primeramente el antecedente a toda esta inspiración del Espíritu Santo, o a toda esta obra del Espíritu Santo en la inspiración de la Escritura. Dios, el Espíritu Santo, desde los albores de la nueva creación, escogió preservar su revelación profética por medio de la transmisión oral de esta a sus siervos antiguos, de una generación a la otra generación de siervos de Dios. Ese fue el medio, o si quieren llamarlo, el mecanismo que Dios escogió para la preservación de su revelación. Porque revelación comenzó a haber, como vimos, desde el inicio de la nueva creación. Una vez que comienza esta nueva o este periodo de la nueva creación, comienzan entonces a emitirse las primeras revelaciones proféticas, comenzando con Génesis 3:15, por ejemplo, y todas las profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu escogió ir preservando esa revelación desde ese momento a través de la transmisión oral de estas profecías de los siervos antiguos a la nueva generación de siervos. Estos las pasaban y las predicaban unos a otros y se iba preservando así la revelación. Y así preservó Dios por toda una era la revelación profética respecto a la mente y la voluntad de Dios, así como respecto a la persona de nuestro Salvador y las obras y sufrimientos de nuestro Salvador. Y durante toda una era que podemos llamar, el Espíritu escogió este medio de preservación. Sin embargo, al final de esta era, por así decirlo, o de esta etapa en la que el Espíritu Santo procedió de esta forma, Dios determinó introducir un cambio dentro de la preservación de esta revelación.
y este cambio que se introdujo fue la escritura. A partir del momento que Dios determinó, esta era preservadora por medio de el medio oral terminó para dar paso a una nueva era de preservación, y esta nueva era ya no sería la transmisión oral o verbal, sino que ahora sería la escritura, es decir, el escribir o por medio de plasmarlo por escrito. Este fue un cambio que Dios mismo introdujo. Así como fue Dios quien determinó que en la era anterior esa revelación fuese preservada por medio de la transmisión oral, Dios mismo fue el que introdujo el nuevo cambio en la revelación o en la preservación de la revelación a partir de ese momento. Pues Dios mismo fue quien introdujo el nuevo medio de preservación, y lo introdujo por vía del ejemplo y por vía de mandamiento. Y esto lo hizo cuando Él mismo comenzó a escribir su voluntad con su propio dedo en la piedra. Miren lo enunciado allí en Éxodo capítulo 31, versículo 18. La palabra del Señor nos enseña en el libro del Éxodo, en el capítulo 31, en el versículo 18, estas cosas dice la Escritura. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La Escritura entonces nos está declarando que es Dios entonces el que introduce el cambio. Él es el que pone el ejemplo y Él es el primero que ejecuta esta nueva acción o esta nueva forma de preservación. Dios escribe con su dedo en la piedra. Debemos entender que no se refiere a un dedo literal, sino que cuando se refiere a su dedo está tratándose de el ser mismo de Dios, de su mano misma, de su acción misma, como que Moisés está diciendo, yo no escribí eso. Hubo un poder que vino y empezó a tallar la piedra de modo milagroso, extraordinario, sin la intervención humana, y esa piedra terminó con esos escritos allí, con esas letras y esos enunciados grabados en esa piedra, y yo no lo hice, es lo que está diciendo Moisés. Lo hizo Dios con su poder. Un acto milagroso ocurrió allí. Es lo que está expresándose con esta expresión, el dedo de Dios. Y esto, hermanos, esto que acaba de ocurrir aquí es lo que conocemos como un acto revelación. Esto es que Dios, cuando hace algo, nos está revelando algo. Este glorioso acto de revelación es en el que Dios estableció una nueva forma en la que Él había determinado preservar su palabra. De hecho, que haya sido escrita por su propio dedo, ya nos está estableciendo primeramente su autoría, hermanos, su autenticidad y la autoridad de lo que Él mismo escribió. Es decir, solamente fue Moisés quien vio lo que estaba ocurriendo en esa piedra. Solamente él vio si hubiese sido un fuego que estaba quemando la piedra, si hubiese sido
cualquier otro medio sobrenatural que estuviese grabando la piedra, Moisés lo vio. Y este acto que él vio y nos transmitió es un acto en el que Dios está revelándose a sí mismo. Él está revelando su voluntad con el acto revelación. Recuerden, en el acto revelación, Dios está revelando lo que Él quiere. Él está revelando su mente y está revelando sus propósitos. El hecho mismo de que no haya sido Dios que le haya dicho a Moisés, a ver Moisés, mira, ¿ves esa piedra? Sí, la veo. Ahora agarra tu cincel y empieza a escribirle, ponle así, así y así. Y entonces Moisés empezaba ahí a darle. ¿Por qué no fue así? Porque Dios quería enseñar algo. Y lo que Dios quería enseñar era que a partir de aquí, a partir de este momento, todo esto que iba a quedar escrito de su revelación sería primeramente de autoría plena, directa y completa de Dios. ¿Me explico? El hecho de que no haya puesto a Moisés a hacerlo y que él mismo lo haya hecho nos está enseñando que este nuevo medio de preservación sería de completa autoría divina. Que Dios estaría diciendo, a ver, háganse un lado, yo lo voy a escribir. ¿Me explico? También nos está hablando de la autenticidad de esta revelación, porque la escribió Dios mismo, entonces es absolutamente auténtica. Además, el hecho de que haya sido Dios quien lo haya escrito, digamos, como dice el texto, con su propio dedo, nos está enseñando también la autoridad que está plasmada en este nuevo medio de preservación. Dios está diciendo, lo escribí yo mismo. No lo escribió nadie por mí para que ustedes dijeran, pues en algún momento tal vez el que estaba transcribiendo o Moisés que estaba escribiendo las cosas que le estaba diciendo el Señor, entonces pudo haber puesto alguna palabra o alguna jota o alguna tilde más o menos y entonces terminó corrupta o corrompida esta transcripción. Pero dice el Señor, no, aquí está el acto revelación. Lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer yo mismo, y eso significa que ya que lo hice yo mismo, esto tiene toda mi autoridad. ¿Me explico? Y es incuestionable en ese sentido. Nadie puede cuestionar que sea la autoridad misma de Dios aquí. De tal manera que el que haya sido escrita por el propio dedo de Dios se constituye en una figura y principio de la procedencia directa, la autenticidad y la autoridad de la palabra inspirada escrita. Así, entonces, este es el símbolo, hermanos, de esa autoridad, de esa autenticidad y esa procedencia divina de la palabra escrita. Y que haya sido escrita en piedra, representa también algo, nos está enseñando algo. Que haya sido escrita en piedra representa lo sólido e inquebrantable de su voluntad. Esto es, que nunca cambiará para darle gusto a nadie. ¿Podía el Señor escribir en los primeros papiros su voluntad con su dedo? Podía haberlo hecho, pero Él escogió que cuando escribió su voluntad, cuando este cambio se introdujo en la preservación de la revelación, Él escribió estas palabras en la roca. ¿Por qué?
porque Él estaba queriendo también enseñarnos con esto. ¿Qué nos está enseñando? La solidez y lo inquebrantable de su voluntad. Es decir, lo que yo escribí aquí, nadie lo puede borrar ni lo puede modificar. Es decir, así está escrito en la piedra y no se puede cambiar. Y no va a cambiar para darle gusto a nadie y no va a cambiar para beneficiar a nadie ni para perjudicar a nadie. Así ha quedado escrito y así se preservará. ¿Me explico? Miren, hermanos, qué hermoso es esto. Qué hermoso acto del Señor cuando escribió estas cosas en la piedra. Y que haya sido escrita en la piedra representa también lo inalterable de su palabra. Es decir, que no debe ser adulterada. El Señor la escribió en la piedra y con eso nos está enseñando y nos está diciendo, yo la escribí en la piedra para que entiendas que no debes adulterarla, para que entiendas que esta palabra ha sido dada así y que tú no debes adulterarla, no debes meterle más ni quitarle de lo que está aquí, porque está escrita en la piedra. Que haya sido escrita en la piedra representa también lo imperecedero de su ley, hermanos. Que esta voluntad de Dios haya sido escrita en la piedra representa que la ley de Dios nunca pasará de moda, ni se ajustará a las épocas. Que así como quedó escrito en la piedra, hermanos, así permanecerá hasta todas las edades. No hay, hermanos, en la naturaleza otro elemento tan sólido y duradero como la piedra, hermanos. Alguien dirá, bueno, está también el metal o el hierro, pero hermanos, en muchos casos la piedra ha probado ser más duradera que el hierro a causa de la oxidación y muchas otras cosas. Pero en cuanto a los elementos que podemos ver y que no necesitamos manufacturar como se tiene que manufacturar el hierro, de todos los elementos que hay disponibles a la simple vista de los hombres, la roca es el elemento más perdurable de todos. Los montes se desgajan y pueden hasta desaparecer, hermanos. Si se escribe algo en la tierra, puede desvanecerse con la lluvia, con el paso de los animales, con tantas cosas. Miren lo que ocurre también con aquellos vestigios arqueológicos en el sur de nuestro país que cuando fueron descubiertos estaban totalmente cubiertos por la selva. No podían descubrirse por esa razón. Árboles y árboles crecieron sobre todas esas cosas. Pero la piedra, hermanos, permanece. No importa cuántos siglos hayan pasado, la piedra sigue allí. Y cuando se le escribe algo en esa piedra sigue allí con ese mensaje por los siglos. Ahí tenemos las piedras que tallaron los indígenas de nuestro país en el pasado. Ahí tenemos esas piedras y calendarios y cuanta cosa que desde hace siglos escribieron y todavía está hasta nuestros días diciendo las mismas cosas. Así, hermanos, el Señor escribió con su propio dedo su voluntad en la piedra para que pasaran los siglos y las épocas y las modas y la palabra siga siendo la misma. Qué hermoso, ¿no les parece? Y por último, que haya sido escrita en piedra representa la permanencia
o preservación de esta palabra presenta, hermanos, la permanencia o preservación de esta palabra hasta el último tiempo. Es decir, Dios nos estaba diciendo, yo me encargaré de preservar esta palabra que estoy escribiendo. Como yo la escribí, yo me encargaré de preservarla hasta el último tiempo. Ahora bien, teniendo entonces ahora claro la forma en la que se introduce por medio de Dios esta nueva forma de preservación de la revelación, porque la revelación no ha cambiado, lo que ha cambiado es la forma de preservarla y transmitirla. El primer escritor inspirado entonces en esta nueva etapa de preservación es Moisés, quien recibió instrucción directa de parte de Dios para que escribiera su palabra y su voluntad. Después de Dios, Moisés es el primero que recibe la encomienda para escribir esta palabra inspirada de parte de Dios. Y noten, esta es otra de las razones por las que la Escritura nos dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla uno con su compañero. Porque esta procedencia divina de lo que Moisés habría de escribir tenía que quedar claro en la mente y en los corazones de todos. Todos tenían que tener claro que el libro con el que Moisés saliera o descendiera de allá del monte o saliera del tabernáculo con ese escrito, ellos tenían que estar seguros que Moshe no le puso absolutamente nada de su parte, ni una iota y ningún otro signo en el original para alterar lo que Dios había dicho. Todos esos truenos, toda esa nube de humo, esas cosas terribles que ocurrían en derredor, hermanos, eran prueba para el pueblo de que Dios estaba directamente hablando con él y que no se le iba a poder ocurrir escribir ni una sola cosa que no fuera lo que Dios había determinado. ¿Sí me explico? Esto, hermanos, hace muy especial ese momento, no solo por ser el inicio, sino por ser uno o el autor que habría de escribir la mayor parte de lo que estaba escrito hasta ese tiempo. Y toda la ley y lo que conocemos ahora nosotros como el Pentateuco habría de ser escrita por este autor inspirado. De manera entonces, hermanos, que Dios así está autenticando la veracidad y la fiabilidad de la revelación que le estaba dando a este siervo a través, pues, de esa relación y comunión y comunicación que estaba teniendo con él. Dice el capítulo 34, si quieren ustedes dar vuelta a las hojas de sus Biblias, en el versículo 27, dice la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Moisés, miren lo que le dijo, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Noten entonces que aquí el Señor está dando la orden, en este caso a su siervo, y le está diciendo, tú escribe ahora estas cosas. Yo ya te las dije, yo ya las escribí, ya te puse el ejemplo en esas tablas de piedra. Ahora tú serás el primer autor inspirado, tú vas a escribir todas estas cosas. Noten entonces
el mandato de parte de Dios. Y así determinó que esta revelación escrita, esto que les iba a escribir, fuera la fuente de instrucción para su pueblo. ¿Por qué creemos en la Escritura? Porque es para nosotros la revelación, porque el Señor aquí está dando la orden a su siervo: escríbelo, escribe todo lo que te voy a decir, porque yo lo voy a preservar para después. Escríbelo. ¿Y cómo sabemos que está escrito y quedó escrito? Para que nosotros fuéramos a ello y aprendiéramos de ello, porque nos dice el Deuteronomio capítulo 31. Si pueden encontrarlo, será un texto muy edificante, hermanos. Dice el Deuteronomio capítulo 31, en el versículo 9, dice el versículo 9, y escribió Moisés esta ley. ¿Se fijan? ¿Qué escribió? Pues la ley de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios le había dicho. Escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Versículo 12. Dice el versículo 12: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hasta allí. Miren qué hermoso, ¿no les parece? Es muy clara la Escritura en este sentido. Nos está estableciendo, pues, que la Escritura es la fuente de toda revelación, y que la Escritura es a donde debemos acudir para conocer la ley y la voluntad de Dios, que no es en otro lugar, sino la Escritura es esa fuente. Para nosotros podría sonar algo pues relativamente obvio, pues sí, siempre hemos oído esto, que la Biblia es así, pero si se nos pregunta, bueno, ¿y a quién se le ocurrió que era la Biblia? Pues a la Biblia. Uno de los principios más fundamentales de la inspiración de la Escritura, hermanos, es que la Biblia es la voluntad de Dios y es su propio intérprete y es su propia autoridad. En este sentido, entonces, noten cómo es la Escritura la que nos dice: leerás la Escritura. Es la Escritura la que nos dice: reunirás a todos. Miren, harás congregar. ¿Se fijan? Aquí ya nos está estableciendo entonces nuestro culto público. Nos está diciendo que nuestro culto público no es de invención humana. No es que alguien dijo: a mí se me ocurre que podríamos sentirnos mejor si nos reunimos, y pues ya que estamos reunidos, pues vamos leyendo un poquito de la Biblia. No, hermanos, Dios mandó que se hicieran estas cosas. Y esta es la razón por la que cuando el ser humano se rehúsa a ir a someterse a la escucha o a la predicación de la palabra del Señor, está pecando contra Dios. Porque Dios mandó que se reunieran y que se expusieran a la predicación de la palabra. Entonces, este es un mandato de Dios. Nuestro culto público, entonces, no es de invención humana, sino divina. Es un mandato divino con reglas preestablecidas por Dios mismo. Miren, allí también congregarás al pueblo, varones por un lado, mujeres por otro lado, y los niños allá en su escuela haciendo sus borreguitos. ¿Dice así? No.
Dice, varones y mujeres y niños y hasta los extranjeros, todos deben estar congregados y todos deben estar oyendo, todos deben estar aprendiendo las mismas cosas para que todos a una teman al Señor vuestro Dios. ¿Se fijan? Así fue pues entonces, hermanos, ordenado escribir esta revelación profética para los autores inspirados del Antiguo Testamento, así como para los autores inspirados del Nuevo Testamento. Dios ordenó que se escribiera, y no solo ordenó que se escribiera y se arrumbara allá y se dejara guardado para cuando alguien quisiera ir y verlo. No, sino que ordenó también que se estuviera leyendo constantemente a todo el pueblo. Así, el Espíritu Santo nos dejó por escrito la totalidad de su mente y su voluntad. Pero, ¿cómo fue que esa revelación que hoy tenemos escrita fue operada por el Espíritu Santo y por los profetas? Bueno, para responder a esa pregunta pasamos a nuestro segundo encabezado, que es la inspiración de sus mentes. Dice el pastor y teólogo puritano John Owen, cito: la escritura de las escrituras fue otro efecto extraordinario del Espíritu Santo, que tuvo su comienzo bajo el Antiguo Testamento. Considero que este fue un don distinto de la profecía en general, o más bien, una especie o clase distinta de profecía, porque hubo muchos profetas que fueron divinamente inspirados, pero que sin embargo nunca escribieron ninguna de sus profecías, ni ninguna otra cosa para uso de la iglesia. Y muchos autores de la Escritura no eran profetas en el sentido estricto de ese nombre. Termina la cita. Lo primero que nos establece el pastor y teólogo y nos ayuda a entender es que, como veíamos la ocasión anterior, distinguimos dos formas de profecía. Esa profecía que está el Señor hablando, sí, y que se transmite, y la que además de transmitirse tiene que quedar escrita. Porque como nos dice el teólogo, no todos los que profetizaron escribieron lo que profetizaron, y otros sí. Y también no todos los que escribieron eran en un sentido estricto profetas. ¿Me explico? Y podemos encontrar casos como el de Esdras o el de Nehemías o el de Baruch, y así, que ellos no eran estrictamente profetas, pero escribieron y escribieron de manera inspirada. Pero aquí solamente, hermanos, quiero resaltar lo maravilloso que es esto, que miren que esta operación de profecía para que quedara escrita tenía la vista puesta en la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento es en ese sentido el ente más privilegiado de todo el plan redentor de Dios desde la nueva creación hasta ahora. Porque aquellos que fueron inspirados para escribir estas cosas, sí, estaban beneficiando a los creyentes de su tiempo y tiempo después,
pero estas eran como piezas de rompecabezas que no es hasta la iglesia del Nuevo Testamento que todo el rompecabezas se arma y aparece una imagen, una visión, una revelación tremendamente clara, poderosa, asombrosa y vivificante. Y es asombroso, hermanos, pensar cómo el Señor determinó todas estas cosas para beneficio de nosotros. Pero en cuanto a estos profetas que recibían la visión para escribirla, cuando la revelación de la palabra fue traída a ellos, no fue dejada a su propio entendimiento, sabiduría, inteligencia y memoria para ordenarla, disponerla y entregarla, sino que ellos fueron llevados y movidos y activados por el Espíritu Santo para hablar o escribirlo todo. Pues ya vimos que el Espíritu Santo es el que trae esta revelación a sus mentes, pero no es con la capacidad propia de sus mentes con la que ellos escriben toda esta revelación, sino es con una capacidad adquirida. Primeramente, como hemos visto ya, el Espíritu Santo operó en las mentes de los autores inspirados. ¿Y qué es lo que operó en sus mentes? Bueno, principalmente podemos mencionar 4 cosas. Primeramente, preparó sus mentes para la revelación. Vimos ya. Esto es, que fortaleció sus capacidades naturales, las preparó para que recibieran el mensaje. En segundo lugar, iluminó sus mentes con la revelación, es decir, ellos no sabían esa información antes y esa información les fue vertida en sus mentes. En tercer lugar, se les dio la fuerza en la mente para retener esa verdad. Recuerden que veíamos que en ese sentido muchas de esas profecías eran exposiciones relativamente largas y para la mala memoria que tenemos algunos de nosotros, hermanos, el Espíritu Santo operaba un poder que fortalecía la memoria, la mente de estos profetas para retener todo ese mensaje sin olvidarlo. Y por último, les da la capacidad para transmitirlo. La cuarta cosa en la que el Espíritu opera en sus mentes es la capacidad para transmitir también este mensaje. Esta clase de iluminación operada en la mente por parte del Espíritu Santo es lo que está implicado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Miren que el Señor les está diciendo a sus apóstoles: cuando se entreguen, no se preocupen por cómo o qué van a hablar, no preparen su sermón, no escriban su mensaje, porque yo, dice, les voy a dar que hablar. Es decir, el Señor estaría proporcionando tanto el tema como el mensaje, la estructura y las palabras mismas que ellos, en este caso los apóstoles, habrían de hablar. Porque el versículo 20 nos confirma de Mateo 10:20 que es el Espíritu Santo quien iluminaba sus mentes con la palabra que habrían de decir, pues dice el Señor, pues es el Espíritu de Dios el que habla por medio de vosotros. Entonces es el Espíritu Santo el que iluminaría las mentes, en este caso de los apóstoles, con la palabra que habrían de decir, y en el caso de los autores inspirados, con lo que ellos iban a escribir. De modo que
ellos mismos no estaban capacitados por ninguna luz natural o conocimiento o convicción de la verdad previa para declarar su mente y su voluntad, sino que ellos actuaban según eran movidos inmediatamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces los movía, no es que ellos como nosotros ahora, en base al entendimiento y conocimiento de las doctrinas, en base a lo que leemos en la Escritura, nosotros razonamos y hacemos un esqueleto de un sermón y entonces lo transmitimos a ustedes, nos preparamos, lo escribimos y lo transmitimos a ustedes. No, en el caso de la inspiración no era así. En el caso de la inspiración, ellos no estaban plasmando las ideas previas que tenían, sino lo que el Espíritu Santo les estaba dando en ese momento para escribir. Pues dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y como hemos visto, hermanos, la versión en inglés, en esa expresión que dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, la versión en inglés traduce, hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Es como si el apóstol nos dijera, la profecía que hemos escrito, la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, no fue un asunto de entusiasmos fantasiosos de hombres. No fue el producto de nuestras propias mentes, de nuestras concepciones o nuestras reflexiones. Tampoco fue una interpretación de la voluntad de Dios por medio de nuestros meros entendimientos como profetas, sino que el Espíritu Santo nos movió. Dice el apóstol, el Espíritu nos movió a escribir lo que no estaba en nuestras mentes previamente. De manera que ni sus mentes racionales, ni sus indagaciones, ni las concepciones o imaginaciones de sus corazones tendrían participación en este asunto de la inspiración de la palabra de Dios. Y aquí noten entonces que hallamos un proceso en la revelación. Primeramente, esta revelación es enviada a la mente del profeta y después es entregada al pueblo. Y en este caso, por medio de la escritura de esta palabra recibida. La revelación es dada a la mente y enseguida el profeta la vacía en la palabra de Dios. Esta es la razón por la que algunos de ellos en visión primero comieron un libro escrito y luego profetizaron. ¿Se acuerdan? 3 veces en la Escritura nos es enseñado que en visión y de manera simbólica el Señor da a los profetas un libro y le dice, cómetelo. Señalando el proceso, hermanos, de la transmisión de la revelación. El profeta se lo comía en esa visión que él estaba teniendo, se lo comía y una vez que se lo comía era enviado a hablarlo. Esto está representando entonces, hermanos, lo lineal de la transmisión de esta revelación, lo fidedigno de la transmisión de esta revelación. Lo que el profeta se come es lo que va a dar. Esto lo encontramos en Jeremías 15:16, en Ezequiel 3:3 y en Apocalipsis 10:10 encontramos
estos casos de estos libros que deben ser comidos, lo cual está representando, como les decía, ese proceso de revelación. Y nos dice el pastor puritano John Owen, cito, y este fue el primer manantial de la Escritura, el comienzo de su emanación del consejo y la voluntad de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y fue llevada a los órganos o instrumentos que Él se complació en utilizar para su revelación y declaración a los demás. Su lengua en lo que decían o su mano en lo que escribían no estaban más a su propia disposición que la pluma en la mano de un escritor experto. Termina la cita. Me parece a mí, hermanos, muy ilustrativa la figura que pone el teólogo en cuanto a esa transmisión de revelación, que no era que ellos ponían de su mente, de su entendimiento, como hemos estado repitiendo, sino que, dice él, sus lenguas y sus manos estaban en posesión del Espíritu Santo. Las estaba usando el Espíritu Santo, así como el escritor usa la pluma. ¿Qué hace la pluma? La pluma escribe sola, se va para allá y luego escribe otra letra que yo no quería y ahora la tengo que corregir. No, el escritor dirige total, absolutamente a la pluma. Y la pluma escribe exacta y perfectamente lo que el escritor está escribiendo y no escribe ninguna cosa más que lo que el escritor le está usando para poner. Así es esta inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu está moviendo las lenguas y las manos de los escritores. Pero veamos por último entonces cómo es este movimiento en la inspiración de sus palabras y de sus plumas. La segunda forma en la que el Espíritu Santo operó en la inspiración de las Escrituras fue a través, hermanos, de la dirección tanto de las palabras como de las plumas de los autores inspirados. No es nuestro propósito, como les decía al principio, exponer aquí la gran doctrina de la inspiración de las Escrituras, ni su suficiencia, ni su infalibilidad, por lo que solamente estamos observando y considerando las formas en las que el Espíritu Santo operó en la inspiración de esta palabra en los profetas. Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Les decía pues hace un momento que la versión en inglés dice que los profetas fueron movidos por el Espíritu Santo. De manera que, así como vimos que las mentes de los autores inspirados estaban bajo la operación plena de la inspiración divina, las palabras que escribieron también estaban bajo cuidado especial del Espíritu Santo mismo y eran producto de su movimiento y de su influencia. Piensen en esa figura de la pluma, hermanos, y verán que es clara esta inspiración. El Espíritu Santo estaba cuidando también especialmente aún las palabras que estos autores inspirados habrían de plasmar en el papel. Esto significa que ellos entonces no inventaron las palabras por sí mismos, ni las adecuaron en base a su mera experiencia propia, sino que
solo expresaron las palabras que expresamente recibieron de parte del Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir aquí con esto? Lo que estamos, hermanos, enfatizando es que aún las palabras que ellos escribieron fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y esto en contraste, hermanos, de una cierta postura herética con respecto a la inspiración de las Escrituras, que sostiene que la inspiración de la Escritura solamente fue en el contenido del mensaje, en la esencia del mensaje que tenían que dar, y que entonces cada autor lo plasmó como ellos mejor les pareció o como ellos pudieron. Y de hecho, la razón por la que se ha generado esta postura en cuanto a la inspiración de las Escrituras es porque miran a un autor escribiendo de una forma, con un estilo literario, con un lenguaje, con una cierta profundidad, y ven a otro autor con mucha más sencillez, con mucha más rapidez y brevedad para escribir las cosas. Y dicen, no, miren, es que ahí se plasmó el carácter del autor en su escrito. Él puso de sus propias palabras, solamente recibió la esencia del mensaje, pues, y él lo plasmó con sus propias palabras. Válgame la expresión, como los resúmenes que ahora les piden en la escuela. Lee el libro y escribe con tus propias palabras un resumen. Y esta postura dice que la inspiración fue así. Pero esto no ocurrió así, hermanos, porque como hemos visto, el Espíritu Santo tomó las mentes, y no solo tomó las mentes, también tomó las lenguas y las plumas de los escritores para que pudiesen escribir exactamente, escuchen, palabra por palabra lo que el Espíritu Santo inspiró. No podía ser de otra forma, porque si la Escritura nos dice que ni una iota ni una tilde perecerán de la ley, entonces, hermanos, esto significa que los autores inspirados no habrán puesto de su cosecha, como se dice coloquialmente. Porque Dios no iba a respaldar, Dios no iba a meter las manos al fuego, como decimos, por las palabras de otro y de un ser humano. ¿Me explico? Por eso veíamos desde el principio cómo Dios escribió con su propio dedo en la piedra, de su propia autoría. Y cuando es de su propia autoría, entonces Dios pone en ello su autoridad, su respaldo y toda la envergadura de su majestad. De manera entonces, hermanos, que esta inspiración alcanza a palabra por palabra y hasta las letras más pequeñas como la iota o la tilde. Así pues, hermanos, no es que el Señor da el mensaje y, como alguien dijo, el autor tenía que usar sus propias palabras, o no es que le dio parte del mensaje y el autor tenía que rellenar con sus propias palabras el resto. No, sino que la inspiración divina, plenaria, completa, implica, hermanos, también que el Espíritu inspiró palabra por palabra, dictó a la mente y a la mano del escritor inspirado. Y aquí debemos decir que aunque
la mente y el entendimiento del escritor inspirados fueron utilizados para la elección de las palabras. Sin embargo, estos fueron guiados de tal manera que las palabras no eran suyas, sino que les fueron suministradas directamente por el Espíritu Santo. Es decir, los que sostienen aquella postura herética que les digo de que el Espíritu solo les dio la esencia y ellos pusieron lo demás, dicen, entonces, ¿cómo explican que haya autores con un estilo literario y muy profundos aquí o allá, o extensos, y haya otros autores con un estilo literario, válgame la expresión, más pobre? Bueno, hermanos, porque el Espíritu Santo les dictó exactamente las palabras que habían de escribir, pero como hemos visto, utilizó su mente. El Espíritu Santo utilizó su entendimiento para la elección de las palabras del autor, pero las palabras fueron del Espíritu Santo. Es decir, la Escritura nos enseña que lo que da lugar a todas las diferencias en el estilo literario del autor o su manera de expresarse es la operación del Espíritu Santo tomando sus mentes para la elección de las palabras. Es decir, que fueron guiados de tal manera que sus palabras, aunque eran dictadas por el Espíritu Santo, no estaban fuera de su acervo, digamos, gramatical. No estaban fuera de su razonamiento, ni eran una nueva invención para ellos, sino que les fueron comunicadas directamente por el Espíritu Santo. Es decir, no es que el Espíritu Santo le decía, no sé, escribe la palabra superfluidad y el autor le dijera, ay Señor, ¿y con qué se escribe superfluidad? ¿Y qué es eso? ¿Sí me explico? No, eso no fue así. No, el Espíritu Santo, conociendo total y plenamente la mente de ese autor, le decía, el Espíritu Santo veía las palabras y la capacidad de ese autor y tomaba de ello, y el Espíritu le dictaba las palabras que ese autor ya conocía y en la forma que ese autor tendía a reconocer y razonar las ideas. ¿Me explico? Pero era el Espíritu Santo entonces al final el que determinaba esas palabras que estarían dentro del acervo gramatical o cultural del autor inspirado. Esto lo comprobamos en Mateo 10:20, que nos dice el Señor, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Este texto, aunque es muy conocido, nos dice mucho. El Señor dice, no sois vosotros los que habláis, les dice a los apóstoles en este caso, sino es el Espíritu de vuestro Padre el que habla. Y lo que el Señor estaba diciendo allí no era que cuando ustedes estén en ese caso, entrarán en un trance y empezarán a salir palabras de ustedes que ustedes ni siquiera sabrán ni qué significan esas cosas. No dice así. No, sino que el Señor dice, ustedes comenzarán a hablar y el Espíritu Santo en su gran poder operará de tal manera que de todo lo que ustedes saben y entienden tomará y les dará palabras y las ordenará y las acomodará para que eso que ustedes hablen sea del Espíritu Santo, aunque esté usando la forma en la que ustedes saben hablar. Así nuestro Señor
dice a sus apóstoles que no son ellos los autores del mensaje, aunque evidentemente no hablarán palabras que no conocieran. El autor de sus palabras era el Espíritu Santo. Y mientras en los discursos provenientes de los corazones de los hombres, sus palabras son el producto de la intervención de su ingenio, de su razonamiento en sus mentes, en la profecía bíblica, el Espíritu de vuestro Padre es el que habla por medio de vosotros. ¿Notan la diferencia? Por lo que no debemos pensar que el Espíritu Santo, en su operación sobre las mentes de los hombres, los forzaba en alguna manera contraria a su propia naturaleza. Que los forzara en alguna manera contraria o fuera de sus dotes y cualificaciones actuales de su propia mente, sino que el Espíritu Santo los guiaba y conducía por aquellos caminos por los que ellos eran capaces de correr. El Espíritu Santo los guiaba y los conducía por aquellos caminos por los que ellos eran capaces de correr. Las palabras que el Espíritu Santo les sugería no estaban, por tanto, fuera de su acervo intelectual, sino que eran aquellas a las que ellos estaban acostumbrados y que les eran familiares. Pues dice el puritano, alguien que toca con destreza varios instrumentos musicales diversamente afinados, emitirá notas musicales diferentes. Con todo ello, la palabra que les era revelada, hermanos, era como un libro que comían ellos y debían entregar en las mismas palabras que habían recibido sin alterar ni una iota ni una tilde, como vimos. Esta operación milagrosa del Espíritu Santo en los autores inspirados fue lo que otorgó la infalibilidad a la palabra inspirada. Esta operación milagrosa del Espíritu Santo en los autores inspirados fue lo que otorgó la infalibilidad a la palabra inspirada. De otro modo, hermanos, no se puede hablar de infalibilidad. Si el Espíritu Santo no dictó palabra por palabra de la Escritura, no se puede hablar de infalibilidad. Podríamos entonces decir que fue dictada o escrita por hombres falibles con intelectos falibles. Si los autores de la Escritura hubieran sido dejados a sí mismos, a sus propias mentes e intelectos, a la propia selección experiencial de las palabras en lo que concierne a la Escritura, ¿quién puede asegurarnos que no hubiese alguna imperfección humana en la Escritura? No hay forma, hermanos, de asegurarnos de eso. Y la única forma es a través de la operación del Espíritu Santo dictando palabra por palabra la Escritura. Y esto es lo que se conoce como inspiración verbal. Quiero hacer la aclaración de que esto de palabra por palabra, no nos estamos refiriendo a la palabra por palabra que ustedes leen ahí en su versión castellana. No, estamos hablando de la palabra por palabra de los manuscritos originales, no de las traducciones, sino de los manuscritos originales. Y termino, hermanos, con una cita
del pastor puritano John Owen. Cito: pero el Espíritu Santo, que conoce la mente y la habilidad de los hombres más íntimamente que ellos mismos, guió, actuó y operó de tal manera en ellos que las palabras en las que se fijaron procedían tan directa y ciertamente de él como si hubieran sido pronunciadas a los escritores por una voz audible. De ahí que lo que estaba escrito era recto, palabras de verdad, como dice Eclesiastés 12:10. Esto debe ser así, o no podrían hablar como movidos por el Espíritu Santo, ni podría decirse que sus escritos eran de inspiración divina. Así, permitiendo la contribución de los instrumentos pasivos para la recepción y representación de las palabras que respondieron a la mente y la lengua de los profetas en la llegada de la voz a ellos, todo ápice de la palabra escrita es igualmente divino y tan inmediatamente de Dios como la voz con la cual o por la cual habló a o en los profetas, y está, por lo tanto, estampado con la misma autoridad en sí mismo para nosotros. Termina la cita. El Señor, hermanos, nos conceda mayor entendimiento de estas cosas. Oremos al Señor.